Bien, el nombre de caída libre se refiere al movimiento que experimenta un cuerpo debido a la acción del campo gravitacional. Es decir, no considera el efecto que produce el aire o la fuerza de fricción que produce el aire sobre los cuerpos en movimiento. Entonces, si nosotros obviamos esa interacción, se llega a la conclusión que todos los cuerpos, independientes de su masa e independientes de su tamaño, de su forma geométrica, experimentan igual estado de aceleración. Y ese estado de aceleración se llama aceleración de gravedad, que generalmente se representa por la letra G, y su valor aproximado cerca de la superficie de la Tierra es del orden de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué significa una aceleración de ese valor? Significa que por cada segundo la magnitud de la velocidad cambia en 9,8 unidades, es decir, en 9,8 metros sobre segundo. Y nos podemos dar cuenta que es una aceleración bastante grande, porque pensemos de la siguiente manera. Nosotros estamos más acostumbrados, eh, debido al desplazamiento que experimentamos, tener una sensación de la velocidad en unidades de kilómetros partido por hora, más que metros sobre segundo. Entonces, usemos esa relación. Un metro partido por segundo es equivalente a 3,6 kilómetros por hora. Entonces, hagamos una aproximación y consideremos G aproximadamente a 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, supongamos que en T igual 0 dejamos caer un cuerpo. Cuando ha transcurrido un tiempo de un segundo, entonces este cuerpo ya se mueve con una cierta velocidad. Y esa velocidad, ¿cuánto debería de ser? Si estamos aproximando G a 10 metros sobre segundo, eso significa que al cabo de un segundo la velocidad cambió en 10 metros sobre segundo. Y como consideramos que inicialmente lo dejamos en reposo, aquí su velocidad al cabo de un segundo es 10 metros partido por segundo, aproximadamente. Y esa velocidad es equivalente entonces a 36 kilómetros por hora. Entonces, en t igual 2 segundos, ¿cuánto debería valer su velocidad? Aproximadamente 20. 20 metros sobre segundo. Entonces sería 72 kilómetros por hora. Claro, ¿no es cierto? Esa velocidad sería de 72 kilómetros por hora. Entonces, nos damos cuenta que al cabo ya de 3 segundos, un cuerpo ya se mueve sobre los 100 kilómetros por hora. Así que está sometida a esa aceleración. Entonces, es bastante importante esa aceleración. Pero en la realidad, los cuerpos no caen con esa aceleración, porque está el efecto de la fricción con el aire. ¿Se imaginan ustedes que no estuviese el efecto de la fricción con el aire? ¿A qué velocidad llegarían las gotas de una lluvia a la superficie? Sería tremendo. No sé si han tenido la experiencia de alguna vez estar cerca de la costa y ver cómo las gaviotas se tiran al mar,
como en picada. No sé si lo han visto Sí. alguna vez. Ah, sí. 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 Sí, uno da la impresión de que se están dando algún impulso. No, simplemente su perfil aerodinámico es bastante bueno para disminuir la fricción con el aire. Entonces caen con un estado de aceleración muy cercano a qué cosa G. Por eso que ingresan a esa tremenda velocidad. No sé si quedó clara esta idea. Sí, profe. Sí. Entonces, Sí. ahora veamos cómo describimos con ecuaciones a este movimiento. Entonces, supongamos que arbitrariamente nosotros tenemos un sistema coordenado formado por estos dos ejes. Entonces, uno de los ejes va a corresponder a la dirección horizontal. Y a ese eje le podríamos dar el nombre de eje X. Y el otro eje, él corresponde a la dirección vertical. Y a ese eje lo podemos llamar el eje X. Entonces, el plano vertical va a estar formado por los ejes X e Y. ¿De acuerdo? Entonces, copiamos esto. Ahí está. Entonces, ¿hacia dónde apunta el vector aceleración? ¿En qué dirección? Hacia abajo. Bajo. Hacia abajo. O sea, en la dirección vertical. Dirigida entonces hacia abajo. Entonces, podríamos simbolizar, aquí está el vector aceleración, y es igual a qué cosa, al vector que vamos a llamar como G. Entonces, supongamos que I de t representa la posición vertical en función del tiempo. Y a la velocidad le vamos a poner una etiqueta para poderla distinguir respecto a que un cuerpo se mueva en la dirección vertical u horizontal. Entonces, le vamos a llamar P sub I a la velocidad en la dirección vertical. Entonces, este es un movimiento. Parece que estoy como fuera de pantalla, no sé. No, profe, está súper bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Está al centro. Está bien. Está Sí, perfecto. profe. Ah, Sí, ya, ya. gracias. Un lujo. Perfecto. Entonces, como la aceleración es constante, entonces nos sirven las ecuaciones que son válidas para un movimiento con una aceleración constante, que es las que hemos visto en las clases pasadas. Entonces, acordemos lo siguiente. Todo vector que apunta
hacia arriba de la dirección vertical, lo consideramos como con dirección positiva. Y todo vector que apunta en la dirección opuesta, entonces con dirección negativa. Entonces, las ecuaciones, ¿cómo nos van a quedar? I de t sería la posición inicial, que la vamos a escribir como I sub 0, donde la coordenada I la medimos respecto a un cierto nivel de referencia. Entonces, I sub 0 puede ser una cantidad positiva o negativa, dependiendo si la posición inicial está sobre o bajo nuestra referencia, tal como lo hacíamos en la dirección X. Y aquí, ¿qué es lo que viene? Viene el término. ¿Qué pasó? No, usted sabe con todo lo que te demoraste en contestar era porque nos pasó la chucha, pero ya Hay no un, lo va a necesitar. hay un, Ok. hay un micrófono abierto. Chao. Oye, Ah, Por favor, apaguen. un hoyo aquí, Apaguen los micrófonos, por ¿qué? favor. Apaguen los micrófonos, por favor. Un hoyo Profe, de... usted puede mutear a todos. un hoyo en Por la Dios. tierra. ¿Cómo se hace eso? Como en participantes, creo. Pero ¿cómo son Esa- capaces de cortar el sonido cuando están haciendo otra cosa? Bueno, No, y pero después, sale como en una opción de la barra de abajo. sí, pero deberíamos ser todos responsables de si estamos en otra conversación, apagar el micrófono. Porque tenemos que los demás estarnos preocupando de ese asunto. No sé si me explico bien. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, después viene el término velocidad inicial. Entonces lo vamos a notar así, v sub 0, y le vamos a agregar la etiqueta i, indicando que es en la dirección i. Y eso es por el tiempo, y después viene el término de la aceleración. Entonces, en el término de la aceleración, tenemos que poner un signo más o un signo menos. ¿Hacia dónde apunta? El Menos. vector de aceleración. Menos, porque apunta hacia abajo. Entonces, nos va a quedar menos un medio de la aceleración, que tiene magnitud g por t al cuadrado. Esa sería la ecuación de la posición. La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces nos queda que la ecuación de la velocidad en i va a ser igual a v0i, la velocidad inicial, menos g por t. Ahí estarían las ecuaciones que describen a ese movimiento, posición y velocidad. ¿Qué significa que v sub i sea negativa? Si, por ejemplo, ¿Un profe? supongamos que nos da que v sub i nos da una cantidad negativa. ¿Cuál es el Que algo está significado de eso? cayendo ¿Hacia abajo? hacia Claro, abajo, que algo está que cayendo. se está moviendo hacia abajo. Si es positiva, entonces se está moviendo hacia arriba. Si es negativa, hacia abajo. El v sub 0i puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser cero. Sí, dependiendo Sí, hacia dónde lo tiro. Si lo tiro hacia arriba o lo dejo positivo. caer. O lo dejas caer. Entonces, esta cantidad puede tener las tres opciones. Puede ser cero, puede ser positivo y puede ser negativo. Pero esta cantidad va a ser siempre, ¿qué cosa? Negativa. Esta ¿Por cantidad, qué? ¿ah? Porque ¿Por el qué? vector aceleración siempre apunta en el sentido negativo del eje de la y. Así que eso siempre va con menos gt. Nuestro convenio para estas ecuaciones es que todo vector que apunta hacia arriba va con signo más y todo vector que apunta hacia abajo va con signo menos. Entonces, si alguna de estas cantidades es positiva o negativa, eso significa cuál es la dirección que tiene ese vector, hacia arriba o hacia abajo. No sé si fui claro. Sí, profe, ¿Sí?
A mí me queda una duda, es que se supone que la gravedad va hacia el centro de la Tierra. Eso no tiene que ver con el sistema de referencia. No, lo que pasa es que cuando tú dices, mira, un vector es positivo o tiene dirección positiva o negativa, ese es simplemente un convenio de cómo tú orientas tu sistema de coordenados y defines en qué sentido es positivo y en qué sentido es negativo. Ya, Si nosotros hubiésemos orientado o definido como positiva la dirección hacia abajo, entonces el valor de G tendría que ir ahí positivo en la ecuación. ya. No sé si me expliqué bien. Sí. Es como decir, mira, tú te mueves hacia la derecha o te mueves hacia la izquierda. Ujú. ¿En cuál de los dos casos te mueves en el sentido positivo? Hacia la derecha. Si es que tú definiste el sentido positivo hacia la derecha. Ya. Si lo defines al revés, entonces todo lo contrario. No sé si se Sí. aclaró en algo eso. Perfecto. Entonces, ahora que esta cantidad I sea negativa, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de que I sea negativa? ¿Que bajó? No, Está acercando. veámoslo. Veámoslo con detalle. Entonces, nosotros ubicamos el origen de nuestro sistema coordenado en alguna parte. Pongamos ahí. Entonces, este es el eje Y, y en este nivel nosotros fijamos el valor I igual 0. Entonces, si hay algo que está acá, o no tiene por qué estar en esa línea ahí, está ahí moviéndose para arriba o moviéndose para abajo o en reposo, las tres posibilidades, entonces el vector, la componente vertical del vector, apunta hacia arriba o hacia abajo. Profe, ¿cuál era la pregunta? Ya. No escuché. Ya. Imagínate que entonces tenemos estas tres posibilidades. Que un cuerpo está en esa posición, ahí, pero puede estar subiendo, bajando o estar en reposo. Entonces, la coordenada I para esos tres casos es positiva o negativa. Positiva. 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 Independiente de que se esté moviendo para arriba, se mueva para abajo o esté en reposo. Porque esto es lo que nos da simplemente la coordenada y nos da la coordenada I de la posición vertical de la pared. Entonces, para esos tres casos, I es mayor que 0. Pero podría ocurrir que lo que estamos observando se esté moviendo así, hacia arriba, se esté moviendo hacia abajo o esté en reposo. Entonces, para estos tres casos, la coordenada I resulta ser negativa, porque está bajo el referencial. Entonces, la coordenada I es positiva cuando lo que estamos describiendo está ubicado sobre nuestro referencial, de I igual 0. Y es negativo cuando está bajo nuestro referencial, independiente de a dónde se esté moviendo. ¿De acuerdo? Sí, clarísimo. Sí, profe. En este caso, la velocidad, ¿cómo es? Ahí. ¿Positiva? Positiva, porque se va moviendo hacia arriba. Y en este otro caso, Negativa. negativa. En este caso, la velocidad, ¿cómo es? Positiva. Positiva igual. Positiva, porque se mueve hacia arriba, y esa sería, ¿qué cosa? Negativa. Negativa. Entonces, lo que hay que tener en cuenta que el signo que lleva la velocidad es independiente del signo que lleve la posición. ¿De acuerdo? ¿Clarito? Sí, profe. Yo no entendí, profe.
Cuéntame, ¿qué parte no te Lo quedó clara? último. Ya. Tenemos en la ecuación términos que representan la posición, términos que representan la velocidad y un término que representa la aceleración. Entonces, en esas ecuaciones hay que agregar los signos correspondientes o interpretar los signos correspondientes de cada uno de esos términos. Entonces, en esta ecuación que está acá, el signo que lleva a la aceleración lo asumimos siempre como negativo, porque ese vector siempre apunta hacia abajo, digámoslo así. Ya. Pero la posición inicial puede ser positiva o negativa, dependiendo de dónde se encuentre inicialmente. Sobre nuestro referencial es positiva y bajo nuestro referencial es negativa. Pero supongamos que esto es positivo. Y el signo que lleva este término, la velocidad, es independiente del signo que lleva I sub 0. Porque puede estar sobre nuestro referencial, entonces I sub 0 es positivo, pero se puede estar moviendo hacia abajo. Entonces B sub 0 es negativo. O sea, el signo de I y el signo de B son independientes entre sí. No sé si me expliqué bien. Ah, ya, sí. Ahora entendí. Pero este siempre va a ir con signo menos porque definimos el ¿Por qué? sentido positivo hacia arriba. Sí, pues. Ya. Ahora entendí, profe. Gracias. Perfecto. Ahí está. Entonces, veamos qué altura alcanza un cuerpo que es lanzado verticalmente. Entonces, supongamos que lo lanzamos desde el origen del sistema de coordenadas. En ese caso, I sub 0 lo hacemos igual a ¿cuánto? A 0. Por favor, apaguen el micrófono. María José, por favor. Entonces, si lo lanzamos desde donde está ubicado el origen de nuestro sistema de coordenadas, entonces el parámetro I sub 0 es igual a 0. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación de la posición? I es igual a B sub 0 por T menos un medio de G por T cuadrado. Uy, qué desagradable la bulla. ¿Alguien sabe cómo silenciar a todo? Yo no sé cómo hacerlo. En alguna parte de abajo, como donde salen los participantes. Sí, creo que ahí le da la opción para silenciar a todos. Sí. También puede silenciar como a la persona que sale hablando. Sí, pero es que tendríamos que estar pendientes siempre de eso. No lo sé hacer. Ah, aquí está, silenciar a todos. Entonces, si alguien quiere hablar, prende el micrófono, ¿de acuerdo? Ok. Ahí ya lo encontré. Profe, ahí se silenció usted también, si no me equivoco. Sí, se silenció el profe. Profe, no lo he escuchado.
Ahí sí. Profe, ahí como que activó todos los micrófonos. Entonces, no, creo que no. Profe, no se escucha. Puede apretar abajo a la izquierda. Profe, tiene el que reactivar el micrófono. micrófono que está como a la izquierda abajo, creo que apriete, sale un micrófono y hay que apretar para reactivar el audio. Sí, puede apretar ese micrófono, apretar la tecla Alt y A. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ahí sí, Ahí ahí sí. sí se escucha. Se me acopló, espera. Se escucha más. Se me acopló. ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Ahí Sí, ahí sí. se escucha. Sí, profe. Sí, profe. ¿No está acoplado? Sí, está acoplado. Sí, se escuchaba Sí. acoplado. Es porque prendió el micrófono en los dos dispositivos. Sí. Sí, eso. Ajá. Tiene que silenciar uno. Sí. Cabros, porfa, preocúpense de tener su micrófono apagado para que el profe pueda hacer la clase tranquilo. No sé si ahí tengo sonido. Ahí sí, profe. Ahí sí se le ¿Está escucha. acoplado? Ahí sí, profe. Bien. Según yo todavía no se escucha tan bien. Porque ¿Aló? tienen los dos dispositivos el micrófono Sí, acabo de- conectado. Bájele el volumen entero a la tablet o silencie la tablet. Sí, eso traté de hacer, pero no. Como en las opciones del Zoom Sí. abajo tiene que poner en mute. ¿Ahí? ¿Sigue acoplado? Sí. Sí. Profe, los botones de volumen de la tablet, bájele el volumen. ¿Y ahí? Sigue Sí, acoplado. todavía. Bueno, ya. Pero lo otro es que en un dispositivo haga lo mismo que en abajo izquierdo hay un micrófono y hay que apretarlo para desactivar el audio de uno. Y queda solamente uno. Por ejemplo, ahí sale reactivar audio y uno está desactivado, que tiene la línea que está desactivado y el otro que está sin la línea es que está activado. Por ejemplo, reactivar audio. Que tiene que también bajarle Ahí. el volumen a la tablet. O al iPad o a lo que sea. Tiene que bajar el volumen a uno de los dos dispositivos. Sí, para que no se escuche la- Como al mínimo. ¿Y ahí? Pongan la Sí, flechita según del yo. volumen. Flechita, Arriba, la profe. flechita que salía a la derecha, apriete de Ahí nuevo ese dice botón. volumen. La Esa flechita a flecha. la derecha, esa A ver, flechita profe, que sale diga. al lado, que apunta, esa. Ahí La de en multimedia. Multimedia, bájelo a 0. ¿Eso? Eso, perfecto. Ahí sí. Ahí sí, ya. Muchas gracias. Ya. Pero igual siento que... Sí, ahora tiene que silenciar el ahora- micrófono de la tablet, O abajo a del la izquierda. computador. O sí, Alguno de del Yo al los dos. inicio dispositivo. estaba hablando de la tablet y el computador está. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Sí, perfecto. Sí, ahí está. Se escucha perfecto. Ya. Ahora... Ya. Entonces, lo que queremos averiguar es cuál es la altura máxima que alcanza. Igual tengo acople yo. Entonces, el volumen al tablet. No, al computador. el computador lo tengo cortado. Es que en el que tiene el micrófono prendido, ese tiene que usarlo con volumen y en el otro bajarle el volumen y apagarle el micrófono. Sí, pero
Que ahora se mutean los dos. ¿Ahora se escucha? Sí, Ahí sí, perfecto. perfecto. Ya, Y ahí Perfecto, profe. Ahora se ahora escucha sí que perfecto. parece que no tenemos acoplamiento. Entonces, traten de no meter ruido extraño. Si no perdemos la concentración. Bueno, lo que queremos averiguar es cuál es la altura máxima que alcanza. Entonces tenemos dos ecuaciones ahí. Tenemos dos ecuaciones. Esta que nos da la posición en función del tiempo. Y esta nos da la velocidad en función del tiempo. Entonces, parece fácil porque cuando llegue a la altura máxima, en ese instante va a estar momentáneamente en reposo. Entonces, si de nuestra ecuación de velocidad en función del tiempo, nosotros averiguamos para qué tiempo esa velocidad se hace momentáneamente cero, entonces si reemplazamos ese tiempo en esta ecuación, vamos a obtener la altura máxima. No sé si quedó claro eso. No entendí para cuál es la segunda. Ya. Yo no caché. ¿Perdón? Yo no entendí mucho. Ya. A medida que va subiendo, ¿qué es lo que va pasando con su velocidad? va disminuyendo. Va disminuyendo. Va disminuyendo. Cuando su velocidad se haga cero, significa que en ese instante no está subiendo, ni está bajando. Está momentáneamente en reposo. Ah, O sea, ya entendí. mientras la velocidad sea positiva, significa que él va aún subiendo. Y si la velocidad es negativa, eso significa que él va bajando. Por lo tanto, de la ecuación que nos da la velocidad en función del tiempo, nosotros podemos averiguar para qué tiempo la velocidad se hace cero. Y ese tiempo lo reemplazamos en la ecuación que nos da la posición en función del tiempo. No sé si quedó claro eso. Y justo esa posición sería la altura máxima. Y esa posición sería la altura máxima. Miren, Sí, veamos lo siguiente. Pero igual sería la inicial si parte desde cero, ¿no? Bueno, miremos lo siguiente. Vamos a graficar acá. Esto a lo mejor va a quedar más claro. Aquí vamos a poner el tiempo y aquí vamos a poner la altura. Entonces, la ecuación es I igual a, vamos a poner el 0 ahí, igual B0 por T menos 1/2 de G de cuadrado. Esa es la ecuación que describe la posición en función del tiempo, ¿cierto? Y esa es una parábola, ¿no? Una función cuadrática en el tiempo. Entonces sería como una cosa así. Ahí más o menos. Entonces, la velocidad, ¿a qué cosa corresponde? A la derivada, en este caso, de la posición vertical respecto al tiempo, ¿no es cierto? O sea, corresponde a la pendiente de la línea tangente, a la posición versus tiempo. Entonces, si nosotros trazamos ahí esa tangente, ¿eh? ¿Cuánto vale la pendiente de esa línea tangente? Justo ahí. Cero. Cero. Eso significa que en esa posición la velocidad vale cero. Si trazamos acá esa tangente ahí, ¿la pendiente de esa tangente es positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Qué significa eso? Que la velocidad en I es positiva. Y si trazamos aquí la tangente acá, esa tiene pendiente, ¿qué cosa? Negativa. Eso significa que su velocidad es negativa, o sea, va cayendo. Entonces, en ese punto de acá,
en este punto de acá va a estar momentáneamente, ¿qué cosa? En reposo. Reposo. Y esa altura tiene que corresponder a qué cosa? A la altura A la máxima. a la máxima que alcanza. Entonces, esto corresponde, ese valor corresponde a la altura máxima. Entonces, en esa posición, justo ahí, la componente I de la velocidad vale 0. Y este tiempo lo vamos a llamar cualquier nombre. Llamémoslo ds, que sería el tiempo que emplea en llegar a la altura máxima desde el punto de lanzamiento. ¿De acuerdo? ¿Sirvió para algo el gráfico? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Gracias. Entonces, si nosotros escribimos esto, si t toma el valor de su s, entonces la velocidad en i evaluada en el tiempo de su s, eso vale 0. En ese tiempo esa velocidad vale 0. Entonces la ecuación nos queda simplemente así, pues 0 tiene que ser igual a b0i menos g por t sub s. Entonces el tiempo t sub s es simplemente el cociente entre b0i y la aceleración de gravedad. Entonces, en ese tiempo, la altura corresponde a qué cosa? A la altura máxima. Entonces podemos escribir esto. La altura y evaluada en el tiempo t sub s, eso tiene que ser igual a la altura máxima. Así que es cosa que reemplacemos en la ecuación de posición en función del tiempo. ¿Y cómo nos va a quedar esto? Y máximo va a ser igual a b sub 0i por t sub s menos un medio de g por t sub s al cuadrado. Entonces, en esa ecuación reemplazamos el valor de t sub s que obtuvimos. ¿Y qué es lo que obtenemos? Obtenemos que I máximo dije, es b0 i cuadrado partido por 2. Entonces, esa es la altura máxima que alcanza. Eso quedó fuera de pantalla, parece. No, profe, quedó Sí, bien. pero lo Así, puede dejar alcanzan a ver un todo. A mí me momento. queda como fuera de pantalla. Nosotros lo vemos todo. Ah, perfecto. Entonces, esa sería la altura máxima. Entonces, el tiempo que se demora desde que se lanza hasta que alcanza la altura máxima es t sub s. Ahora, ¿cuánto demorará en volver nuevamente a la posición vertical de lanzamiento? El mismo tiempo que le tomó en subir. ¿Seguro? Sí, pues suponiendo de que no hay fricción por el aire. Pero, ¿estás seguro de eso? ¿Cómo lo puedes demostrar? Porque la aceleración es la misma y tiene la misma velocidad al momento de llegar que cuando fue lanzado. ¿Estás seguro que No llega es con la como misma velocidad? porque como es una parábola y es como igual es simétrica y el t sub s está ahí Ya. en la mitad. ¿O no? O sea, por simetría podemos sacarlo. Pero supongamos que tenemos alguna duda. Entonces, podríamos ponerle un nombre a esto y nos aseguramos.
llamémosle a este tiempo. ¿Qué nombre le podemos poner a este tiempo? T sub S2, no sé. Es su Elijan un nombre. X. T sub X. Ya. Podemos averiguar cuánto vale T sub X sin ninguna especulación. Entonces, la idea es la siguiente. Y ¿Puede ver, de por favor? Profe, ¿Perdón? antes de pasar a eso, ¿puede dejar un poquito lo que escribió abajo? Que no alcancé. Al final. Ahí. Eso, Eso, perfecto. muchas gracias. ¿Listo? Un segundo. Sí, me avisan. No hay apuro. Ya. Ya. Terminé de anunciar los otros. Entonces, supongamos que tenemos una duda, no vemos bien la simetría, etcétera. Entonces, aquí tenemos nuevamente la ecuación de la posición en función del tiempo, que es, hicimos B0 y 0 igual 0. Entonces nos queda, creo que está marcando, B0i por t menos un medio de g por t cuadrado. ¿Qué significa esta ecuación? Que para un mismo valor de i tenemos dos soluciones posibles para el tiempo, porque es una función cuadrática. Entonces, para i igual 0, o sea, cuando se encuentra en la altura donde tenemos nuestra referencia, tenemos dos soluciones de tiempo. Una es cuando está acá. Una sería para t igual 0. Y la otra solución sería para t sub x. Ahí estarían las dos soluciones. Por ejemplo, también, si nosotros miramos esta altura cualquiera ahí, esa altura cualquiera, en dos instantes de tiempo va a estar en esa misma altura. Hay dos soluciones del tiempo para un mismo valor de i. Entonces, volvemos a nuestra ecuación. Entonces nos queda que, 0, igual. Voy a factorizar aquí por el tiempo. Factor común de B0i menos un medio de g por t. Una solución es para t igual 0. Ahí hay una solución. Si t vale 0, entonces el lado derecho vale 0. Y la otra solución es para B0i menos g por t igual a 0. Me falta el 1 medio. Menos 1 medio de g por t igual a 0. De aquí nos sale entonces que la otra solución para el tiempo es 2 veces B0i partido por g. Y ese tiempo es el que nosotros elegimos el nombre de sub x. Así que efectivamente se demora el mismo tiempo en subir que en bajar. No sé si quedó claro. Sí, profe.
Profe. ¿Cómo sería la descripción del movimiento de un cuerpo que dejamos caer? Uno podría pensar, inventemos algo. O sea, ¿Lineal? ese cuerpo no volvería. ¿Ya? Entonces O sea, supongamos que pasaría para abajo nomás. Profe, claro. ¿podría volver un segundo a la de arriba para sacar una foto? Ahí nomás. Muchas gracias. Listo. Recuerden que les voy a subir este PDF al WhatsApp. Ah, ok. Sí, pero es mejor que tomen apuntes con sus propias palabras. Siempre es mejor eso. Entonces, supongamos que aquí fijamos nivel I igual 0. Y acá, entonces, este es el nivel, qué sé yo, I igual H. Y aquí en T igual 0, soltamos un cuerpo desde esa altura. Entonces, ¿cuánto tiempo demora en llegar a I igual 0? Esto sería en T igual 0 y este tiempo no lo conocemos. ¿Cuánto se demora en llegar? ¿Con qué ecuación podemos responder eso? En este caso, nuevamente, con la ecuación de la posición. Entonces podemos escribir lo siguiente. I de t igual. ¿Dónde está en t igual 0? En H, En h. Entonces, h es I sub 0. ¿Cuál es su velocidad inicial? 0. 0. 0. Entonces, desaparece el término que tiene velocidad inicial. Y nos queda solamente el término que tiene aceleración. Menos un medio de g por t cuadrado. A esto, que está acá, pongamos un nombre mejor. T1 ya. T1. Ahí en t igual T1. Si t es igual a T1, entonces, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto vale la coordenada I? 0. 0. 0. 0. Cuando se encuentra en esa posición, ¿en qué tiempo está en esa posición? En t igual T1. ¿Y cuánto vale la coordenada I? Vale 0, porque acá tenemos nuestra referencia. Entonces, esta ecuación nos da la posición en función del tiempo. Entonces, si reemplazamos el tiempo por t sub 1, entonces él está en I igual 0. Entonces, ¿cómo nos queda? 0 es igual a h menos un medio de g por t1 cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale t1? Raíz de 2h partido por g. Ese es el tiempo que emplea en caer. No sé si quedó claro. Profe, no entendí, me enredé. Ya, cuéntame en qué parte te enredas. Y la de T1. Ya. Entonces, lo que estamos suponiendo es que lo dejamos caer en t igual 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí lo dejamos caer. Entonces, en t igual 0, ¿en qué coordenada vertical se encuentra?
En 0. ¿No? ¿Dónde estamos midiendo, desde dónde estamos midiendo la altura? Ahí tenemos nuestra referencia, abajo. Sí. Entonces, en t igual 0 se encuentra ahí. ¿A qué altura? H. H. Por eso que acá pusimos a donde va H, en general ahí va I sub 0. Ah, Entonces ya. pusimos H. No hay velocidad inicial, así que el término que sigue es ese. ¿En qué tiempo se encuentra abajo? ¿Qué nombre le pusimos a ese tiempo? T1. T1. Entonces, cuando ha transcurrido un tiempo T1, ¿cuánto vale la coordenada I? T1, o sea, H menos No, un medio por... aquí está en T igual T1, ahí. ¿Sí? Entonces, ¿a qué altura se encuentra en ese tiempo? Ah, se encuentra a 0, ¿no? A 0. Entonces, si en esta ecuación nosotros reemplazamos el tiempo por T1, entonces I lo tenemos que reemplazar por 0. Ah, ya, ya. Y entonces ahí nos queda esa ecuación. Y ahí despejamos el tiempo. Y ahí se desarrolla. Allá. Sí. Ese es el profe. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí. Me ha enredado. Ah, perfecto. ¿Se puede averiguar con qué velocidad llega? Sí. 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 Sería la velocidad máxima, ¿cierto? Claro. La En velocidad, instante. tengo que parar esto, la velocidad en I, en función del tiempo. ¿Qué término va ahí primero? Velocidad inicial. Velocidad inicial. ¿Cuánto vale esa velocidad inicial? ¿Cero? 0. En el caso que no se ha acelerado. 0 porque lo dejamos caer. Entonces nos queda solamente el término menos G por T. Sí. Entonces, si queremos averiguar con qué velocidad llega ahí al suelo, entonces reemplazamos T por T1. T1, Por el tiempo. Sí. por el tiempo 1. Entonces, pongámosle ahí la velocidad con que llega, puede ser o no. Sí. ¿Se entiende? Va a ser igual a ¿cuánto? A menos G por T1. T1. ¿Y eso cuánto da? Menos 10 por T1. Ah, no. Menos 10 por raíz de 2H partido C. Ya. Entonces, ¿se alcanza a ver eso ahí abajo, no? Que aquí me queda fuera de pantalla. Sí se ve. Sí, sí se ve. Llega. Profe, ¿qué era B sub I? Perdón, ahí, espérense, voy a cambiar, ajustar a la pantalla. Ahí puedo ver bien. Ya. Ahí la velocidad que llega. ¿Y cuál Sería era B sub I? Es como velocidad en cualquier instante. ¿O en qué? cualquier instante. Ya. Esto te da la velocidad en cualquier instante. Siempre y cuando lo dejemos, lo soltemos o lo comencemos a medir cuando está en reposo y no aparece el término velocidad inicial. ¿De acuerdo? Así que tenemos que reemplazar eso. Entonces la velocidad con que llega, ¿cuánto vale? Raíz de, ¿sí? En velocidad de I, ahí la variable es la velocidad de en un momento determinado o en una altura determinada. No, esto te da la velocidad en función de cualquier tiempo. Ya. Entonces, nosotros inventamos el nombre de que en t igual t1 llega al suelo. Por lo tanto, si en esta ecuación tú reemplazas t por t1, eso te va a dar la velocidad con que llega al suelo. Sí, ya. Ok.
Entonces, ¿cuánto nos da eso? 2 raíz de 2hg. 2GH, claro. O 2GH. Y, profe, da lo mismo el signo. Y el signo acá menos. Ah, El signo menos, ¿qué es lo que indica? que va hacia abajo. Que va hacia abajo. ¿Ya? Entonces nos podríamos preguntar, ¿cuánto tiempo se demora en recorrer ya lo que tenemos? Una cosita así. Esto dijimos que era H. Entonces, aquí está t igual 0. ¿En qué tiempo estará al recorrer la primera mitad de H? ¿Cómo se puede averiguar eso? Reemplazando H medios en la fórmula de I igual a H más velocidad inicial por tiempo. Y eso. O sea, La de la posición. a la ecuación de posición. Tenemos esto. I igual H menos 1/2 G por T cuadrado. Entonces, si T es igual a T2, le dimos ese nombre, entonces, ¿cuánto vale I? I vale H medio. Entonces nos queda que H medio es igual a H menos 1/2 de G por T2 cuadrado. O sea, T2 igual a ¿cuánto vale? T2 Raíz de H dividido G. raíz de H dividido G. H de I. ¿Y cuánto tiempo se demora en la segunda, en recorrer la segunda mitad de H? ¿Se demora más tiempo o menos tiempo? Menos. Menos tiempo, ¿no? Menos tiempo, Porque menos va tiempo bajando. porque ya va más rápido, ¿cierto? Baja más Exacto. fuerte. ¿Y cómo podríamos averiguar cuánto tiempo se demora en recorrer la segunda mitad de H? El tiempo total menos el tiempo que acabamos de calcular. El tiempo total menos el tiempo que acabamos de calcular. Exactamente. Porque técnicamente no sabemos a qué altura estaba. Sí, ese es un dato. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente. El tiempo que se va a demorar en caer o en llegar a cualquier altura va a depender de H. Por lo tanto, H tiene que ser un valor conocido. No sé si me explico bien. Sí. ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Profe. Y si quisiesen resolver esto, Pero el profe lo puede dejar un segundito, por favor.
Ya, sí, espera. Ya, gracias, profe. Perfecto. Y tú dices una cosa así. Entonces, tenemos acá dos niveles de altura separados en H. Y aquí un cuerpo A se deja caer. Y acá un cuerpo B se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 0b. ¿Se puede saber dónde chocan? ¿Cómo? Sí, ¿Se puede saber dónde chocan? cuando la velocidad vuelve a ser cero. ¿Cuál es la condición para un encuentro? ¿Que sus posiciones sean iguales? ¿En el mismo momento? En el mismo momento. Si dos o más se encuentran, entonces lo que tiene que coincidir es la posición espacial y en el tiempo. Nos juntamos en la plaza de Viña, nos ponemos de acuerdo, pero tiene que ser a una hora determinada, en un tiempo determinado. Si no, no nos encontramos. Entonces, lo que hay que hacer es igualar, ¿qué cosa? Las posiciones verticales. Y al igualar las posiciones verticales, entonces vamos a encontrar en qué tiempo se juntan. Y conocido el tiempo que se juntan, podemos averiguar a qué altura se juntan. Y la velocidad de cada uno de ellos cuando se juntan. Entonces, yo voy a escribir y ustedes me dicen a qué cosa, si está correcto o no. ¿Eso a qué corresponde? A la posición de A de A, en en función del función del tiempo. tiempo. Exacto. Y esto y eso sería la posición de B en función del tiempo. Si igualamos esas dos ecuaciones, entonces podemos encontrar en qué tiempo se juntan. Y conocido ese tiempo que se juntan, reemplazamos en cualquiera de esas dos ecuaciones y vamos a encontrar a qué altura se encuentran. Y además podemos determinar la velocidad que tiene cada uno de ellos cuando se encuentran. No sé si quedó claro. Sí, profe. Perfecto. Voy a parar